Surgimiento de los movimientos de resistencia al dominio español en México. Los mexicas, o también llamados aztecas, fue el pueblo que se asentó en la cuenca de México, ya que ahí encontraron un panorama político complejo y asentado. El surgimiento de los movimientos de resistencia ante la dominación española en la cuenca de México se emplea entonces para hablar de las causas que originaron dichos movimientos, y para ello es necesario tomar como base acontecimientos previos a estos hechos. Tras la conquista del reino nazarí de Granada en 1492, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, unidos en matrimonio, financiaron la expedición de Cristóbal Colón, quien descubrió América el 12 de octubre del mismo año. Los españoles continuaron explorando el Nuevo Mundo, y en 1517 Francisco Hernández de Córdoba llegó a la costa de Yucatán. Después de 2 enfrentamientos con los mayas, Hernández de Córdoba fue herido y murió a su regreso a Cuba. El 8 de noviembre, Cortés llegó a México Tenochtitlan. Varias premoniciones en años anteriores hicieron creer a Moctezuma, soberano azteca o tlatoani, que el fin de su imperio estaba cerca. Una antigua profecía rezaba que Quetzalcóatl, fundador de su imperio, volvería bajo la apariencia de un hombre blanco y barbado. Por ello, al ver a Cortés, creyó que la profecía se había cumplido y le hospedó en su palacio construido por Axayacatl. Los españoles decidieron aprovechar la situación para obtener riquezas e influencias dentro de la corte azteca. Varios sectores de la sociedad se inconformaron y decidieron ver a Moctezuma su error, pero Tlatoani se negó a aceptar su culpa. En junio de 1520, un puñado de hombres españoles detuvieron a Moctezuma y proclamaron la conquista, pero el pueblo se amotinó. Cortés ordenó a Moctezuma salir a calmar a sus súbditos, quienes en lugar de obedecer a su monarca, comenzaron a apedrearle. El emperador murió a pocos días. Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, fue electo tlatoani de Tenochtitlan, y en respuesta a la matanza del Templo Mayor, decidió lanzar al pueblo en contra de los españoles el 30 de junio. Las estrategias indígenas, con la ayuda de tlatelolcas, lograron echar de la ciudad a los conquistadores, que en el acto perdieron cerca de 1000 soldados y varios caudales de dinero y oro. Durante su trayecto a la Gran Tenochtitlán, Cortés había logrado las alianzas de pueblos subyugados por los aztecas, como Tlaxcala y Chalco. Viéndose derrotado, reunió sus fuerzas con las de sus aliados, y en enero de 1521, tras más de 6 meses de su derrota, Cortés comenzó la marcha hacia la ciudad que le había vencido en la Noche Triste. Los aztecas eran ahora gobernados por Cuauhtémoc, pues Cuitláhuac había fallecido en noviembre, víctima de viruela, enfermedad traída por los españoles y para la cual no estaban preparados los nativos ni tenían cura. En marzo, Cortés comenzó el sitio de la ciudad, a la que cortó el agua y los recursos básicos de sanidad, comunicación y comercio. A pesar de sus alianzas con Texcoco y Tlacopan, la ciudad debió rendirse el 13 de agosto, marcando así el inicio del dominio español. Cuauhtémoc, líder azteca, intentó escapar en balsa por el lago de Texcoco, pero fue arrestado. Encarcelado en Coyoacán, le fueron quemados los pies para que confesara la ubicación de su tesoro. Tras negarse, fue llevado a una expedición en Centroamérica en 1525. Las sospechas de conspiración le condenaron a muerte, ejecutada en la horca el 28 de febrero de 1525. Ante esto, a pesar de que se luchó en contra del dominio español, las causas por las cuales no se logró que estos no dominaran en ese entonces fue porque varios de los grupos indígenas se unieron con el ejército de Cortés mediante las alianzas que formaron, y por ello, para los españoles les fue más fácil derrotar al pueblo mexica y desterrarlos de su imperio, y llevando a cabo la caída de Tenochtitlán, para posteriormente comenzar con lo que llamarían los españoles el Virreinato de la Nueva España. El Virreinato de la Nueva España fue creado oficialmente el 8 de marzo de 1535. Su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco, y la capital del virreinato fue la Ciudad de México, establecida sobre la antigua Tenochtitlán. Comúnmente se piensa que la resistencia indígena al español se limitó al proceso de conquista que culminó en la segunda mitad del siglo XVI. Inolvidables son las descripciones de cronistas e historiadores que narran episodios tan memorables como la caída de la ciudad de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. Sin embargo, la resistencia al dominio español fue una constante, incluso dentro del largo periodo colonial, y se mantuvo así hasta que se logró la libertad mexicana. Martín, hijo de Hernán Cortés, dio inicio a la primera rebelión contra los españoles, y así se fueron encadenando inconformidades que posteriormente dieron inicio a la resistencia contra el ya existente dominio español. El rechazo al dominio español se manifestó de diversas maneras, abarcando desde la simple resistencia pasiva incorporada al quehacer diario hasta la rebelión armada y generalizada. En muchas zonas conquistadas por el español, los nativos continuaron con sus viejos ritos y creencias, desafiando a la autoridad que intentaba poner su religión.
Durante el virreinato de la Nueva España hubo muchos movimientos en contra del dominio español, tales como la Guerra de Mixton en el norte de México, donde se levantan las tribus cascanes al mando de Tenamaxtli en 1541. Las guerras chichimecas que enfrentaron los zacatecos, huachichiles, pames, cascanes y guamares con los españoles entre 1550 y 1590. Y alzamiento general de los huachichiles en Nueva León en 1624. La rebelión de los indios Guasaparis en 1632 en Sinaloa. La rebelión de las 7 naciones desde 1643 en el norte de Nueva Vizcaya, Chihuahua, que aglutina a tobosos, cabezas, salineros, mamites, julimes, conchos y colorados. Los alzamientos tarahumaras en 1646, 1650, 1652 y 1684 a 1690. El levantamiento de los indios de la Baja California contra las misiones jesucitas, instigados por los jefes Botón y Chicori en 1734 y 1735. El alzamiento de yaquis, pimas y mayos de Sonora en 1740 y rebelión de los pimas entre 1768 y 1770. El movimiento mineralista encabezado por Jacinto Canec en Yucatán en 1761. La inconformidad social. La sociedad de la Nueva España era en rigor de tipo estamental, con poca movilidad, y la constituían los que nada tienen y los que lo tienen todo. Los españoles manejaban la mayor parte de la riqueza del país y, unidos a numerosos criollos, estaban ligados a la política e intereses económicos de la metrópoli. Los criollos, poseedores de una mejor preparación cultural, despierta inteligencia, estrecho apego a la tierra y sentimientos nacionalistas, mostrábanse celosos de los europeos. Los mestizos, que por su fortuna y cultura distinguíanse, seguían la suerte del padre; los que no, disminuían en categoría y sumábanse a las castas descendientes de negros y blancos, o indios y negros, y las cuales representaban el escalón más bajo de la sociedad. Sus posibilidades de mejoría eran escasas y sus derechos eran casi nulos. Entre ellas, la esclavitud era frecuente. Sin cultura, con una economía muy lánguida, dependían en lo absoluto de las clases dirigentes, mas su carácter osado y levantisco les convertía en peligrosos. Su número era superior al millón. Los conflictos sociales provocados por los abusos y condiciones laborales injustas y aflictivas, así como las rebeliones indígenas, no fueron extrañas a esta época. Entre 1607 y 1612, el negro Yanga encabezó un movimiento de rebelión en Veracruz y Puebla en 1612. Culturalmente se había llegado a una madurez de la conciencia mostrada en amplios grupos esparcidos por todo el territorio, pero principalmente en aquellas provincias y regiones en las que existían centros educativos destacados: México, Puebla, Valladolid, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Saltillo, de las que surgió un pensamiento a la reforma científico-filosófica y también política. La influencia de la Ilustración europea, los ejemplos de la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica, la Revolución Francesa, la independencia de Haití, sirvió a los americanos en mayor o menor grado para aclarar sus ideas, recuperar las tesis tradicionales defensoras de la libertad que habían sido olvidadas, crearles una conciencia de progreso, de libertad, de dignidad humana, y para colocarles en un plano desde el que podían tratar igualmente en lo político y en lo cultural, no solo con los espíritus esclarecidos de la Europa de esa época, sino con el Estado español. La Ilustración, al propio tiempo que verificó el espíritu de los americanos con las nuevas ideas, reforzó su sentimiento optimista y sus deseos de cambio. La atmósfera ideológica de finales del siglo XVIII, que en ciertas regiones del país, como el Bajío, se hizo más patente, fue precisando dos ideas fundamentales: emanciparse políticamente de una metrópoli descuidada y cada día más surgida de recursos, y lo cual excluía a los americanos, y liberarse de las trabas sociales que pasaban sobre la mayor parte de la población. Los hombres que desde distintos ángulos promovieron conscientemente e inconscientemente la emancipación, anhelaban un mejoramiento social y económico que afianzara el progreso material bajo un régimen político liberal que lo hiciera posible, régimen que ellos se darían y no se les impondría de fuera. Emancipación política y emancipación socioeconómica fueron los móviles de la Guerra de Independencia. El último movimiento de resistencia al dominio español fue el movimiento insurgente, o mejor conocido como el de la Independencia de México,
el cual tuvo lugar de 1810 a 1821 y su culminación fue el momento célebre con el que se puso fin al virreinato e inclusive las intensas luchas por resistirse a los tratos, imposiciones gobernantes y las clases sociales creadas por los españoles. Llegamos a la conclusión de que todos los movimientos de resistencia al dominio español fueron importantes dentro de la historia de México, así como sus antecedentes y las cosas por las que se dieron, comprendiendo el presente por medio del pasado.